All right, next up we have Clint Key tonight. El siguiente hermano, tenemos a nuestro hermano Clint, Clint has taught math for 13 years. que el hermano ha enseñado matemáticas por cerca de 13 años. He has held a apologetics seminar in New Zealand. Él ha también llevado algunos seminarios en Nueva Zelanda. He has written a book on the book of Daniel. Ha escrito libros acerca del libro de Daniel. He is married to Sharon Key, Está casado con Sharon Key. and they have 3 children, Tienen 3 hijos, Elliot, Piper, and Morgan. Elliot, Piper y Moore. Here tonight. Quiero agradecerles por estar aquí esta noche. Costa Rica is a beautiful country, Costa Rica es un país hermoso. and I want to thank the church here Quiero agradecerle a la iglesia acá for your hospitality por su hospitalidad and your kindness. y su bondad. In seminar, we are studying the book of Acts. En este seminario vamos a estar estudiando en el libro de los Hechos. We're looking at chapter 17, Vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 17, verses 22 through 34. versos 22 al 34. To give you the context of my lesson, I'd like to read this passage to you. Para llevarlos al contexto de mi clase esa noche, quiero que lean conmigo. We'll start in verse 22. Vamos a empezar en el verso 22. So Paul, standing in the midst of the Areopagus, said, "Men of Athens, I perceive that in every way you are very religious. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. For as I passed along and observed the objects of your worship, I found also an altar with this inscription, to the unknown God. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. What therefore you worship as unknown, this I proclaim to you. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Nor is he served by human hands as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place, that they should seek God and perhaps feel their way toward him and find him. Para que busquen a Dios sin alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Yet he is actually not far from each one of us. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Verse 28. For in him we live and move and have our being, as even some of your own poets have said, for we are indeed his offspring. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Verse 29. Okay. Being then God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. The times of ignorance God overlooked, but now he commands all people everywhere to repent.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. And of this he has given assurance to all by raising him from the dead. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de este otra vez. Now when they heard of the resurrection of the dead, some mocked. But others said, we will hear you again about this. Verse 33. Verse 33, so Paul went out from their midst, but some men joined him and believed, among whom also were Dionysius the Areopagite and a woman named Damaris and others with them. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. All right, so let's talk about this passage a little bit. Vamos a hablar de este pasaje por un rato. When Paul addressed the Athenians, Cuando Pablo llega a estas personas, a los atenienses, he observed that they believed in gods of all sorts. él observó que ellos adoraban dioses de todas envergaduras. In fact, they had a statue representing an unknown God, De hecho, tenían una estatua representada como el Dios no conocido. just in case they left one out. Era un Dios en el cual ellos seguían. Paul took this opportunity Pero Pablo tomó la oportunidad to defend the existence of the one true God, para defender la existencia del Dios viviente, of which these Athenians knew nothing. de la cual estos atenienses no conocían. Paul appeals to the creation itself to defend this one true God. Pablo llegó a la creación para defender a este Dios verdadero. The creation itself points to the ultimate creator of everything that has been created. La creación misma da evidencia del gran Dios que creó todas las cosas. The Athenians believed in gods, but who or what is the ultimate explanation of everything? Los atenienses creían en dioses, pero no tenían en definitiva la existencia que había del Dios que había creado todas las cosas. Some today Algunos hoy, say the material world is self-existent. algunos dicen que el mundo hoy existe por sí mismo. Others appeal to non-Christian gods, just like the Athenians. Hay algunos que también niegan la existencia de Dios como los atenienses. Paul challenges the existence of the gods that the Athenians worshipped because these were created by men. Pablo llega y reta a estos atenienses diciéndoles que el Dios verdadero era el que había creado todas las cosas que existían alrededor de ellos. Because they were created, they are not the creator. Y él les decía que las cosas que existían no fueron creadas por estos dioses. Chad gave evidence for the existence of God, Chad dio evidencia de la existencia del Dios viviente. but how do we know that the God of the Bible and not some other God or gods are the creator? Pero ¿cómo sabemos que el Dios nuestro es el Dios verdadero? Paul appeals to the resurrection of Jesus. Pablo apunta a la resurrección de Jesús. But why should we believe that God raised Jesus from the dead? El Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Let me suggest to you, Déjenme decirles a ustedes, if the main details of the resurrection accounts, such as Matthew and John, podemos ver recuento de la existencia o de la resurrección allá en Mateo y Juan. if Matthew and John's Gospels are historically reliable, then it follows that Jesus rose from the dead. Acá podemos tener en Juan y en Mateo libros confiables acerca de la resurrección de Cristo. But are they? Are they reliable? That's the question. La pregunta es, ¿son todos estos libros
confiables. So let's take a look at these resurrection accounts. Vamos a entonces ver a estos recuentos de la resurrección de Cristo. Let's look at Matthew's gospel first. Vamos a ir primero al Evangelio según Mateo. Matthew's gospel documents that women bravely went to the burial site of Jesus that was guarded by Roman soldiers. En Mateo podemos ver un recuento de que un par de mujeres se acercaron a la tumba que era salvaguardada por los soldados romanos. But what were the apostles doing? Hay algo que ni siquiera los apóstoles hicieron, acercarse a la tumba. They were hiding because they were afraid of the Jewish and Roman authorities. Ellos estaban escondidos porque estaban temerosos de las autoridades judías y romanas. Let's go ahead and look at Matthew chapter 26. Vamos a Mateo capítulo 26. And we'll start reading in verse 47. 26, 47. While Jesus was still speaking, Mientras todavía hablaba, Judas came, vino Judas, one of the 12, uno de los 12, and with him a great crowd with swords and clubs, y con él mucha gente con espadas y palos, from the chief priests and the elders of the people. de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Now the betrayer, Judas, had given them a sign, Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: saying, "The one I will kiss is the man, seize him." al que yo besare, ese es, prendedle. In verse 49, Y en el verso 29, and he came to Jesus at once and said, y enseguida se acercó a Jesús y dijo: "Greetings, Rabbi." salve, maestro, And he kissed him. y le besó. Jesus said to him, Y Jesús le dijo: "Friend, do what you came to do." amigo, ¿a qué vinisteis? Then they came up and laid hands on Jesus and seized him. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. And behold, one of those who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck the servant of the high priest. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a su siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Then Jesus said to him, Entonces Jesús le dijo: "Put your sword back into its place, for all who take the sword will perish by the sword." vuelve tu espada a ese lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Do you think that I cannot appeal to my Father, ¿Acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre and he will at once send me more than 12 legions of angels? y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? But how then should the scriptures be fulfilled that it must be so? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? At that hour, Jesus said to the crowds, En aquella hora dijo Jesús a la gente: "Have you come out as against a robber, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? with swords and clubs to capture me?" Verse 56. Yes. But all this has taken place that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Cada día me sentaba como vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Now notice this. Pero noten esto, Verse 56. verso 56. It says, all the disciples left him and fled. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. So the apostles left Jesus and fled. Dice que los apóstoles dejaron a Jesús y se fueron. Now let's see what the women were doing. Ahora vamos a ver lo que las mujeres hicieron. Matthew chapter 28, Mateo capítulo 28, starting in verse 1. Comenzando en el verso 1. Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb. Pasado el día de reposo,
Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. His appearance was like lightning, and his clothing white as snow. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. And for fear of him, the guards trembled and became like dead men. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. But the angel said to the women, Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. He is not here, for he has risen, as he said. Come see the place where he lay. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. I want you to notice the contrast between the apostles and the women. Quiero que vean la diferencia entre los apóstoles y estas mujeres. The apostles flee from Jesus at his arrest. Dice que los apóstoles huyeron de Jesús cuando él fue arrestado. But what do the women do? Pero ¿qué fue lo que hicieron las mujeres? They go to the tomb of Jesus. Dice que fueron a la tumba de Jesús, That is guarded by soldiers. la cual estaba salvaguardada por los soldados. The apostles are afraid. Dice que los apóstoles tenían miedo, The women, they bravely go to a guarded tomb. pero las mujeres valientemente se acercaron a esta tumba, a este sepulcro. This is significant because in Jewish and Roman culture of that time period, women were not considered credible witnesses. Dice que esto fue muy significativo porque en los tiempos de Jesús, las mujeres no eran consideradas como personas que se les creía cualquier cosa. In fact, Jewish women could not even testify in a court of law in most cases. De hecho, las mujeres en los tiempos de Jesús no podían testificar acerca de las cosas. Given the fact that Matthew's gospel depicts the apostles in such a bad light as compared to the brave women, he must have been telling the truth. Acá realmente podemos ver en Mateo que las mujeres llegaron, se acercaron y dan testimonio de lo que realmente es importante acerca de Jesús. Furthermore, Más adelante, the burial story of Jesus supports the gospel accounts of the resurrection. realmente acá podemos observar el recuento de la resurrección de Jesús. All four gospels report that Joseph of Arimathea gave Jesus an honorable burial. Todo acá podemos ver de que Jesús de Arimatea fue el que le dio un sepulcro digno a Jesús. But the disciples fled, and Peter does what? He denies Jesus 3 times. Así que pudimos ver que los discípulos fueron los que huyeron de Jesús y adivinen qué. Aquí recordemos lo que hizo Pedro. Pedro lo negó 3 veces. Who is Joseph of Arimathea? ¿Quién es José de Arimatea? Joseph of Arimathea was a member of the Jewish Sanhedrin. Dice que José de Arimatea era un miembro del Sanedrín judío. This is the Jewish Supreme Court that sentenced Jesus to die by crucifixion. El Sanedrín era un conjunto de personas que llevaron a Jesús hacia la muerte. I want you to notice the contrast between Joseph of Arimathea Quiero que vean el contraste entre Jesús de Arimatea and the Apostle Peter. y el apóstol Pedro. So let's take a look at Matthew chapter 27 again, starting in verse 57. Vamos otra vez a Mateo capítulo 27, comenzando en el verso 57. When it was evening, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who also was a disciple of Jesus. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. He went to Pilate and asked for the body of Jesus. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Then Pilate ordered it to be given to him. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. And Joseph took the body and wrapped it in a clean linen shroud. Tomando
José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia and laid it in his own new tomb, y lo puso en su sepulcro nuevo which he had cut out in the rock. que había labrado en la peña. He rolled a great stone to the entrance of the tomb and went away. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Notice in verse 61, Pero noten en el verso 61. Mary Magdalene and the other Mary were there sitting opposite the tomb. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Dónde estaba Pedro? Look at verse 69. Vean el verso 69. Now Peter was sitting outside in the courtyard. What verse? Matthew 26, verse 69. Matthew 26, verse 69. Mateo 26, verso 69. Mateo 26, verso 69. Go ahead. Now Peter was sitting outside in the courtyard, Pedro estaba sentado fuera en el patio and a servant girl came up to him and said, "You also were with Jesus the Galilean." y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. But what does Peter do here? Mas, ¿y qué es lo que estaba haciendo aquí Pedro? Verse 70 says, he denied it before them all, saying, "I do not know what you mean." Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Verse 71, Verso 71. and when he went out to the entrance, another servant girl saw him. Saliendo él a la otra puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí. And she said to the bystanders, "This man was with Jesus of Nazareth." También este estaba con Jesús el Nazareno. And again, he denied it with an oath. "I do not know the man." Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. After a little while, the bystanders came up and said to Peter, "Certainly you too are one of them, for your accent betrays you." Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. And then in verse 74, notice what Peter does. En el verso 74, vean lo que hizo Pedro. He began to invoke a curse on himself and to swear, "I do not know the man." And immediately the rooster crowed. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. And Peter remembered the saying of Jesus, "Before the rooster crows, you will deny me 3 times." Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. And Peter went out and wept bitterly. So let's look at this contrast between Joseph of Arimathea and the Apostle Peter. Vea este contraste entre José de Arimatea y Pedro. Given the hostility that the early church would have had toward the Jewish Sanhedrin, Conociendo la hostilidad que tenía el Sanedrín sobre la iglesia en el primer siglo, it is highly unlikely that they would have portrayed the disciples and Peter in such a bad light as compared to Joseph of Arimathea. era probable que ellos iban a tratar a los que seguían a Jesús, a los discípulos, diferente a como trataron a José de Arimatea. So we have good reasons to believe that Matthew is telling the truth about the resurrection. Así que tenemos buena información de que todo lo que está escrito en el libro de Mateo es verdadero. But it's not just Matthew's gospel. Let's look at John's gospel. Pero no solamente el evangelio de Mateo, vamos a ver también allá en el evangelio según Juan. John's gospel describes John as the beloved disciple. El evangelio de Juan es descrito como el discípulo amado. His eyewitness testimony is emphasized especially at the death of Jesus. Él también fue testigo de la muerte de Jesús. So let's take a look at John chapter 19, verses 31 through 37. Vamos al capítulo 19, verso del 31 en adelante. Starting in verse 31. Verso 31, empezando ahí. Since it was the day of preparation, and so that the bodies would not remain on the cross on the Sabbath, for Sabbath was a high day,
The Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. So the soldiers came and broke the legs of the first and of the other who had been crucified with him. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo del otro que había sido crucificado con él. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. But one of the soldiers pierced his side with a spear, and at once there came out blood and water. Pero uno de los soldados les abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Now notice this. Pero noten esto. John says, "He who saw it has borne witness. His testimony is true, and he knows that he is telling the truth, that you also may believe." Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que nosotros también creáis. So John uses his special relationship that he has with Jesus Así que Juan toma esta relación especial que tiene con Jesús as giving a lot of credibility to his testimony. para dar mucha credibilidad a su testimonio. In fact, De hecho, while Jesus is being crucified, cuando Jesús estaba siendo crucificado, he tells this beloved disciple le dijo a este discípulo amado to take care of his mother Mary in his absence. que cuidase a su madre María en su ausencia. And yet, at the resurrection of Jesus, Y aun con la resurrección de Jesús, who is the first to discover the empty tomb? ¿quién fue la primera persona que descubrió la tumba vacía? Who is the first to see Jesus alive from the dead? ¿Quién fue la primera persona que vio a Jesús resucitar? The beloved disciple? ¿Fue quizá el discípulo amado? No, No, it is Mary Magdalene. sino que fue María Magdalena. So let's take a look at John chapter 20, Vamos a Juan capítulo 20, starting in verse 1. comenzando en el verso 1. Now, on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. So in this verse, we see that Mary was the first to discover the empty tomb and not the beloved disciple, the apostle En John. este pasaje podemos ver que María Magdalena fue la primera en darse cuenta de que Jesús había resucitado, no así el discípulo amado, Juan. And remember what I said before, that women in Jewish culture were less credible as witnesses in a court of law. Y recuerden lo que les había dicho anteriormente, que en el ambiente judío las mujeres tenían menos credibilidad en las cosas que decían como testimonio. And yet John gives her and not himself the honor of being the one who first sees Jesus raised from the dead. Y aquí podemos ver también en esa historia que Pedro también corrió para ver si esto había sido correcto. Was John making up a story? Pero aquí también Juan no estaba inventando ninguna historia, No, John was telling the truth. sino que aquí Juan está dando testimonio y está diciendo algo cierto. Also, consider this fact. Vamos a considerar este hecho. The central message of both John and Matthew's Gospels is that Jesus was crucified by the Romans. El punto principal de los evangelios de Mateo y de Juan es que Jesús fue crucificado por los romanos. To a Jew, a crucified Messiah makes no sense
they were expecting their Messiah to conquer the Romans. Para los judíos, la muerte de Jesús no tenía ninguna validez porque ellos estaban esperando al Mesías que iba a darles, a conquistar al imperio romano. Certainly, they were not expecting their Messiah to be crucified by De the hecho, Romans. ellos no esperaban que el Mesías iba a ser crucificado por el imperio romano. Furthermore, the Greeks and Romans thought crucifixion was the most shameful way to die. De hecho, más adelante podemos entender y ver de que la crucifixión fue la forma más horrenda y más vergonzosa de darle muerte a una persona. In that culture, a religion based upon a crucified man would be the last thing you would do if you were wanting to perpetrate a religious hoax. De hecho, para estas culturas, la muerte era el último punto de la cual una persona podía dar referencia para su muerte. Furthermore, the initial reaction of the disciples, including Peter, was one of doubt. De hecho, la reacción de los discípulos, incluyendo Pedro, era una reacción de duda. This is exactly what one would expect in that Jewish culture. De hecho, esto era algo que se iba a esperar en la cultura romana, judía. Furthermore, the threat of being crucified would have been very real if one decided to follow Jesus. De hecho, la muerte de Jesús no hubiese tenido validez por alguna persona que no era seguidor de Jesús. So what is the best explanation for the transformation of the disciples from being fearful doubters to fearless in the proclamation of the gospel of Christ? ¿Y cuál es la transformación que podemos ver de los discípulos al proclamar la muerte de Jesús? I submit to you, it's exactly what they claimed. Yo entiendo que esto lo hicieron porque realmente era algo que se les había encomendado. Jesus appeared to them alive from the dead. Dice que Jesús se les apareció de la muerte, se les apareció a ellos. So we have good reasons for believing that the resurrection accounts Así are que historically reliable. nosotros aquí tenemos suficiente información para creer en la resurrección de Jesús. And if they are reliable, then Jesus rose from the dead. Y todas ellas son confiables de que Jesús resucitó de entre los muertos. And if he rose from the dead, then we have good reason for believing that the God of the Bible is the creator. Y si Él resucitó de los muertos, entonces tenemos mucha evidencia para creer de que Él es el creador de este libro que es la Biblia. And if the God of the Bible is the creator, what should we do? Entonces, sabiendo quién es el creador de la Biblia, ¿qué debemos de hacer? We should worship and serve him, which is what the Apostle Paul said. Debemos de servirle y adorarle a Él, así es como lo dice Pablo. Thank you so much for your attention. I appreciate it. Let's pray. Gracias por su atención. Vamos a orar. Escucha, oh Señor, mi alma canta, un canto de loor, desde mi corazón, mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón.